un varón trans, músico, sensible y bastante supersticioso. Yo la verdad es que toda mi vida supe quién era, así. Siempre me recuerdo, me recuerdo siendo un niño trans. Pero siempre me costó mucho y cuando empezó la pandemia nos encerraron a todos y creo que fue un momento en donde no te quedaba otra que encontrarte con tus pensamientos y con tus sentires y estaba en ese momento viviendo en el fondo de un bar y me di cuenta que tenía que ser ahora, que yo tenía que animarme a decir quién era, que me merecía empezar la vida que siempre había soñado y la única manera de animarme a hacerlo socialmente era a través de la música porque no conocía otra manera y entonces agarré y con la computadora me puse a componer lo que sentía, a contar cuál era mi historia y me empecé a poner testosterona. Todo eso con todas las ansiedades de saber que el día que la pandemia termine y que nos abran la puerta de nuestras casas iba a salir teniendo otra cara, teniendo otra voz, teniendo una barba, teniendo otras experiencias de vida y eso me asustaba, pero también sabía que iba a salir socialmente a ser yo y quien siempre fui. Yo no me podía nombrar distinto porque yo siempre en mi cabeza me pensaba como varón, me soñaba como varón, en mis sueños sí, me veía hasta incluso en un cuerpo socialmente visto como masculino. Pero era como todo el tiempo tener que estar, era muy agotador también tener que estar todo el tiempo como en una especie de acting, porque pensar en cómo te vas a nombrar. Y bueno, cuando estuve solo conmigo, las cosas que componía las hacía con pronombres masculinos, cómo me nombraba, cómo me veía, la forma que tenía de entender a mi cuerpo. Y eso me ayudó a darme fuerzas para no poder volver atrás. Y desde muy chiquito quería tocar algún instrumento. Había pedido a mi papá que quería tocar la guitarra. Me acuerdo que habíamos ido, él en principio me había dicho que sí, y cuando habíamos ido a averiguar para comprar una le decían, ¿por qué no espera un año más para que le crezca un poco la mano? Vos te imaginás lo pequeño que era yo si ahora soy así. y bueno, esperamos un año más y a los 6 años mi papá me regaló mi primera guitarra y desde los 6 años hasta ahora nunca paré de tocar. La primera banda la formé cuando cumplí 12. Esa banda se llamaba Censorship. Y bueno, tenía amigos del barrio con los que me juntaba a veces a escuchar discos y sabía que yo quería tener una banda, yo quería estar en un escenario, quería poder mostrar todo lo que podía sacar, las cosas buenas que podía sacar de mi la música. Tocamos durante 16 años sin parar hasta que bueno, comencé mi transición y sentí que mi mensaje tenía que ir por otro lado. Entonces ahí empecé a componer y cuando los escuchaba los temas en mi casa dije, este es el proyecto, no tengo que buscar más, el proyecto es este, solamente tengo que encontrar a alguien que lo quiera compartir conmigo. Y entonces ahí fue cuando pensé, tienen que ser o mujeres o disidencias y bueno, se sumaron las chicas. Bueno, la banda se llama Vomit and Glitter. Todas las bandas reconocidas de punk tienen nombres, bueno, que ya sabemos, como Flema, Sífilis. Y queríamos mezclar un poco de eso con algo que tenga que ver con todo el travestaje. ¿Qué puede ser significativo de que se entienda como algo raro, como algo distinto y que va de la mano con el colectivo? Y bueno, mezclamos las dos cosas y quedó Vomit and Glitter. Tenemos el público clásico del punk, de la gente que le gusta ese género, que va porque le gusta ese estilo de música. Pero también tenemos familias, tenemos muchas personas trans, muchos varones trans. Y hay algo que es lo favorito de mi público, que es, hay muchas niñeces también. Es muy loco cuando sos una persona trans y te podés referenciar. Vos imaginate que nunca te ves en ningún lado. Todos los niños
cis están muy acostumbrados a decir yo soy como el de la película, yo soy como el de la publicidad, yo soy como el de los dibujitos. Nosotros no vemos a nadie igual a nosotros. Cuando vemos a alguien nos referenciamos, decimos, quizás yo de grande puedo ser esto, quizás yo de grande, o yo me puedo ver así, o mira, yo también puedo estar en pareja, yo también puedo ver a alguien que se parece a vos y tener una referencia es todo para la construcción de nuestras identidades. Hasta el día de hoy los varones trans somos muy invisibilizados. Imagínate, cuando yo era un niño nunca había escuchado hablar de que eso podía ser real. Yo lo veía más como por un lado de la magia. Me recuerdo como un niño trans porque me recuerdo pidiéndolo como un deseo. Incluso más de grande lo pude hablar con mi familia para poder reparar un poco todos esos años que no sé si entenderlos como años perdidos, pero sí años de mucho sufrimiento, de mucho dolor, que por ejemplo durante muchísimos años de mi vida siempre mi deseo de cumpleaños fue ese. Yo me acuerdo muy explícitamente ser un niño y estar pidiendo como deseo mañana despertarme siendo varón. Y lo entendía eso, desde el lado de lo mágico. Sabía que quizás no eran muchas las posibilidades de que pase, pero siempre vivía un poco con esa esperanza, con ese deseo de pensar, bueno, quizás lo atraigo con el pensamiento, pero sí no encontraba las palabras para poder decírselo a mi mamá lo que me estaba pasando, porque no, es como que yo decía, los varones se ven distintos a mí. Yo me miraba en el espejo y no veía un varón. Yo entendía que ser un varón era eso, todo lo que conlleva la corporalidad o todo eso que nos enseñaron, digamos. Entonces creo que desde ese lugar hoy en día, para poder reparar mi propia historia y la de tantos más, yo me nombro como un niño trans porque creo que lo fui, pero que quizás la sociedad no supo acompañar o tuvo un camino bastante solitario y que es hoy en día también la razón de mi activismo. Yo ya cuando empecé a ser un adulto pensé sinceramente que iba a ser mi secreto toda la vida. No pensé nunca que me iba a animar. No me imaginaba a esa altura de mi vida tener que sentarme, también hay que entenderlo desde este lugar. Uno pierde todo tipo de privilegios. Automáticamente es difícil trabajar, es difícil poder alquilar una casa, es difícil sentarte en una mesa de familia, es difícil estudiar, digamos. Y también, como yo hacía tanto, me dedicaba a la música y el ambiente era tan cerrado, tenía miedo de perder eso. Siempre fue mi mayor miedo no ser aceptado o que las pocas personas quizás que yo tenía al lado me dejen de querer. Tenía mucha ansiedad por hacerlo ya. Cuando me di cuenta de que lo iba a hacer, porque tantas veces lo pensaba, pero no podía, no tenía el valor de poder hacerlo y eso me hacía también ser inseguro conmigo mismo, porque yo no me creía capaz. Y cuando me di cuenta de que ese era el día, de que no había vuelta atrás, de que yo no me iba a ir a dormir ese día sin haberme puesto un sobre de testosterona en los hombros, salí a ver todas las farmacias de la ciudad. Y me acuerdo que había llamado a 2 amigas y les dije, no me pregunten nada, no quiero explicar nada, necesito que me busquen porque hoy necesito ponerme testosterona. A los 10 minutos estaban en la puerta, encima que no se podía salir, en pandemia tenías que tener como un permiso, era un delirio. Y claro, yo no tenía la receta. Fuimos, no sé, a cuánta farmacia parábamos y decían no. Y en un momento hubo uno que era un colgado, sí, la vendió, no me pidió el papel. Y bueno, cuando volvimos, fuimos al departamento de una de mis amigas, yo abrí el sobre, me puse el gel y ellas me dijeron que solamente estaban esperando a que yo lo diga, que ellas siempre lo supieron. Y esa fue mi primera vez. Después sí empecé a ir al médico. Esta es mi voz en la primera inyección de testo. Hola, mi nombre es Jovi y esta es mi voz después de estar 2 años y medio en testo.
Hay muy poca información, de hecho, hay muy pocos profesionales que pueden saber lo que nos pasa, que podemos ir, nosotros no podemos de repente, ay, me pasa esto, voy a ir a cualquier médico que esté de guardia. No, tenemos que primero fijarnos si trabaja con el colectivo, si conoce una persona que esté en terapia de reemplazo hormonal, que sepan cómo tienen que ser nuestros valores, cuándo estamos sanos, cuándo no. Eso no es fácil, entonces toda esa red que yo fui armando para informarme fue con otros varones trans, fue específicamente con la Asociación de Varones Trans, en donde a la distancia, porque ellos estaban en Rosario, yo estaba en Santa Fe Capital, yo les iba contando cómo me sentía, qué cosas me iban pasando, me iban diciendo con quién podía hablar, con quién no, y sobre todo, muchas veces lo que necesitamos cuando empezamos la transición es ser escuchados, no mucho más. Empecé a entender también qué era eso que tanto decimos de los espacios seguros. Empecé a ver también lo expulsivo que era el sistema de salud. Me tuve que sentar en salas de espera de ginecólogas mientras todas me miraban, mientras venía gente incluso a preguntarme si estaba equivocado. Entonces digo, muchas veces eso es expulsivo, porque hay veces que uno está empoderado y puede hacerlo, y otras veces que simplemente tenés ganas de ir al médico como cualquiera y no tener que explicar tu vida entera. Entonces, sí me sentí muy expulsado del sistema de salud. Nunca fui de ir mucho al médico, pero entiendo que es importante dentro de la militancia dejar el mensaje de hacer las cosas bien, porque muchas veces nuestra propia ansiedad de querer ver los cambios urgentes, generalmente es así, vos te inyectaste testosterona y el otro día querés de repente tener una barba hasta acá, y no sucede así. Yo creo que hoy en día, viéndolo desde afuera y con más tiempo, con más recorrido, pienso que hay que abrazar todos los momentos de la transición, quererse en todos los procesos y entender que lo de afuera no tiene que ver con quién es uno. A veces te pasa eso porque cuando todavía no te ves fisonómicamente como un varón cis o lo más parecido a un varón cis, sigue pasando esto que vas al súper, vas a cualquier lado y te tratan de mujer, y eso es muy doloroso. Entonces uno se apresura, pero es por los demás, no por uno. Entonces empecé a pensar en que primero voy a intentar pensar qué quiero yo, y en base a eso relajarme un poco y bajar las expectativas de mi entorno. Son casi las 3 de la mañana y se me caen las lágrimas en el colectivo. Voy viajando por la autopista de Buenos Aires. Algunos días duran mucho tiempo, algunas cosas duran toda la vida. Yo intento primero visibilizar las transmasculinidades, porque yo me acuerdo que para mí era muy importante cuando encontraba en redes a un varón trans y le miraba todo y leía y me fijaba cómo había hecho para animarse, cómo... Entonces yo intento también contar esto. Creo que las redes sociales a veces hacen eso de que también generan mucho malestar, de que de repente te ven y vos sos un varón trans y tenés tu banda y te va bien, y yo quiero mostrar que en realidad mi camino también fue distinto, que yo también me sentí así, que yo también tuve vergüenza, que yo también tuve miedo, que yo también sentí que nunca lo iba a poder hacer y que necesitaba contención de las personas que tenía cerca, pero también necesitaba una fuerza más interna, digamos, una fuerza propia que me ayude. Yo creo que la inseguridad que tenemos las personas trans muchas veces es la que nos echa para atrás de no animarnos a dar el primer paso, digamos, y como punto de partida necesitamos creer en nosotros mismos. Entonces yo intento contar también esa parte de mi historia, yo intento contar los detalles. A veces es un montón de exposición, porque así como me pasa que un montón de gente me escribe a decirme que fue inspiración, que se animaron a hablar con sus papás, que se animaron a contarlo en la escuela, que un montón de público trans joven. También recibo mucha gente odiante, transodiante, que me siguen mandando estos mensajes de que yo no debería vivir, de que yo voy a ser mujer toda la vida, de que si me ven en la calle me van a golpear, y lo recibo constantemente. Y yo pienso que, al menos en mis redes sociales, prefiero mostrar el lado positivo de que aún con todo ese dolor, aún con todo ese odio que hay afuera, existe una trinchera que es entre nosotros y que sí se puede hacer.
Yo cierro los ojos, yo lloro en el colectivo y pienso, algunas cosas duran mucho tiempo, algunas cosas duran toda la vida. Y yo sabía que había un montón de varones trans en Santa Fe y tenía ganas de construir un poco esto que ya existía en Rosario, poder hacerlo allá. Y empezamos a juntarnos con un montón de chicos trans que en principio eran más adultos o adolescentes, pero siempre yo sentí que, siempre digamos en el fondo pensaba que yo quería estar con las niñeces trans. Es como que yo sentía que bueno, sí, estamos todos acá contando nuestra historia y todo, pero ¿qué pasar con esos niños que están adentro de su casa? O sea, yo sabía que quizás mi historia hubiese sido distinta si yo hubiese entendido lo que era ser trans de niño. Y sabía que también estaba en mis manos la posibilidad de que los niños sepan que existimos y que son válidos. Así que bueno, empecé a trabajar para poder encontrar eso, quiénes eran las niñeces que estaban en Santa Fe y ponerme a disposición de acompañar a sus familias o de solamente estar ahí, porque muchas veces está la voluntad de acompañar en las familias, pero no tienen las herramientas, por la misma opresión que vivimos nosotros, porque nadie te dice, digamos, que vos podés tener un hijo trans. También terminan siendo los bichos raros de sus grupos de amigos, también terminan siendo los que no tienen ganas de hablar quizás con la gente de su entorno, del trabajo, lo que sea, porque sí, yo te lo puedo contar, pero no me entendés. Y yo veía que se indignaban igual que nos pasaba a nosotros, y sobre todo veía que llegaban siempre a la orga con un montón de miedo. Siempre tenían miedo de que su hijo la pase mal, de que sufra, de estar haciendo ellos las cosas mal. Y yo siempre les dije que para mí, que se hayan acercado a querer acompañar, ya es estar haciendo las cosas bien de entrada, porque a veces es eso, es amar incondicionalmente, y eso siempre va a ser suficiente. Yo le dije 15 días antes de operarme, porque no me quedaba otra, porque me llamó el cirujano y me dijo, Gio, se abrieron viste, estaban cerrados los hospitales y esto. Dice, Gio, tengo un turno en 15 días, te opero. Y yo dije, ay, ¿qué voy a decir en mi casa? Porque no había ido más desde la pandemia, teníamos la excusa de no ir, y yo ya tenía otra cara, no le mandaba audios a mi mamá para que no me escuche la voz, que era otra. Y le mandé un mensaje y le dije que teníamos que hablar, y fui, y me senté en el patio de su casa, y le dije, soy un varón trans y en 15 días me opero. Y bueno, a los 15 días agarró la llave del auto y me acompañó. La banda me ayudó con eso porque cuando estábamos en pandemia grabamos el videoclip de Ana. Yo ya estaba operado, me operé en pandemia. Y yo obviamente no me animaba a sacarme la remera delante de la gente, que vean que yo de repente, todas las confusiones que se le plantan en la cabeza a la gente. Entonces yo dije, bueno, para no tener toda esta ansiedad de tener que salir a la calle mostrando quién soy, el videoclip va a terminar con una escena mía en cuero. Eso, voy a estar tocando, cuando termina el video aparezco yo en cuero, chau, y lo subimos a redes y lo ve todo el mundo de entrada. Después yo salgo a la calle y ya sé que lo vieron. Y lo hicimos, que incluso me acuerdo que en el momento de tener que sacarme la remera para filmar la escena, estaba muerto de vergüenza. Tenía vergüenza incluso de sacarme la remera delante de mis compañeras. Pero cerré los ojos y conté hasta 3 y dije, ya está. Y después se subió y lo vieron todos, incluso fue la primera vez en el videoclip que también me vio mi familia. Ellos no me habían visto nunca. Así que el comienzo de mi transición Vomitan Glitter, y quizás el fin, no sé, porque en cualquier momento salimos y nos pasa algo.